Aquí estamos de nuevo, queridos amigos. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. Hola a todos. Bueno, pues vamos a continuar con la historia de los patriarcas. Si te parece, hablamos en el último programa de Jacob. Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel. Tenía 12 hijos, que serán las 12 tribus de Israel, y hoy nos vamos a centrar en José. ¿Te parece? Fantástico, vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues con la historia de José termina la historia de los patriarcas. Lo que es curioso, José Ignacio, es que la historia de los patriarcas no termina propiamente en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, sino que termina en Egipto. Vamos a ver cómo hoy el pobre José es vendido a unos mercaderes que le llevan hasta Egipto. Y luego ya tendremos, después de esto, ya empezaremos en el capítulo siguiente con Moisés. De ahí viene toda la liberación de Egipto. Pero antes vamos a ver cómo los hebreos viven en Egipto y además viven muy bien, que eso yo creo que es algo que es desconocido. Pues la historia de José nos sirve de conexión entre la historia de los patriarcas y la salida de Egipto, lo que conocemos todos como el Éxodo. ¿Cuál es la historia fundamental de la enseñanza fundamental de la historia de José? Que Dios orienta todos los acontecimientos, incluso los que parecen más negativos, al bien y a la salvación. Como dice San Pablo, para los que aman a Dios todo les sirve para bien. Omnia in bonum, todo es bueno. Y esto, bueno, yo creo que es algo que también nos puede ayudar a todos nosotros, porque me imagino que todas las personas que nos están escuchando, pues todas tendrán algún problema, todos tenemos problemas, la muerte de un ser querido, pues en fin. Y esta historia nos sirve para ver cómo Dios siempre, no es que quiera en las cosas, no es que quiera que nos ocurran cosas malas, entre comillas, en nuestra vida, sino que todo lo que nos ocurre, Él siempre lo orienta para bien, para nuestra historia de la salvación. Vamos con esa historia fascinante, Beatriz. Vamos. Bueno, pues el periodo más probable de la bajada a Egipto es cuando el poder sobre Egipto está en manos de los Hicsos. Esto ocurre más o menos entre el año 1720 y 1500 a.C. Los Hicsos era un grupo invasor en el que había elementos de raza semítica. Y ellos tuvieron su capital en Avaris, en el delta del Nilo, y esto sí lo encontramos en la Biblia. Pues vamos a ver qué le ocurre a Jacob. Jacob vuelve de Harán, había ido allí a buscar esposa, bueno, no vino con una esposa, vino con 4, y recordábamos o vimos en el capítulo anterior cómo tiene primero que encontrarse con su hermano Esaú antes de encontrarse con su padre. Al final se da un abrazo con Esaú y llega hasta donde está su padre, en la tierra de Canaán, y allí se establece. Vamos a ver qué nos cuenta la Biblia. Esta es la historia de los descendientes de Jacob. José tenía 17 años y pastoreaba el ganado con sus hermanos. Como era un muchacho, acompañaba a los hijos de Bilhá y Zilpá, mujeres de su padre, e informó al padre de la mala fama de aquellos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque era el hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre le amaba más que a ellos, le odiaban hasta el punto de no poder devolverle el saludo. Pues José estaba con los hijos de Bilhá y Zilpá. Recordamos que eran esclavas, las esclavas de Lía y Raquel, y dice el texto que informa a su padre de que estos tienen mala fama. La palabra hebrea que traducimos aquí por fama significa en realidad propósitos malos, pero no sabemos qué propósitos malos tenían los hijos de las esclavas, aunque debían de ser malísimos para que José se lo dijera a su padre. El caso es que, además, como nos dice la palabra de Dios, Jacob sentía una predilección por su hijo José. Y esto
se debe en parte a que era el hijo de Raquel, Raquel a quien más amaba. De Raquel recordemos que tuvo dos hijos, José y Benjamín. Raquel muere cuando nace Benjamín, en el camino ya de vuelta a la tierra de Canaán. Entonces, bueno, pues Jacob sentía una predilección por su hijo José, y los hermanos no podían soportarlo. Yo veo aquí una prefiguración de Jesucristo en José, que es el predilecto del Padre. Y también veo, José Ignacio, no sé qué te parece a ti, pero a medida que lo vamos leyendo, parece como que es injusto que Jacob quisiera más a su hijo José. Y muchas veces no nos damos cuenta que el tener predilección por un hijo no necesariamente merma el amor hacia los demás. Yo creo que los padres pues dan a cada hijo lo que pueden y más tratándose aquí de que no porque a un hijo se le tenga mayor predilección quiere decir que a los otros se les quiera menos. Pero esta es una historia muy vieja, ¿no, Beatriz? Es evidente que, bueno, en aquellas sociedades en las que además se tenían muchísimos más hijos, esto era, como lo es hoy, un motivo de disputa continuo, ¿no? Es cierto que no dejas de querer a los otros, tal vez, pero tal vez sí. ¿Por qué no? Aquí se habla de la mala fama de alguno de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hoy en día está más relacionado con temas de herencia, porque si te fijas en las familias donde no hay nada se pelean menos. Bueno, y entonces también. Sí, bueno. El caso es que Jacob sentía una predilección enorme por José y los hermanos no lo podían ni soportar. El pecado de los hijos de Jacob, como en cierto modo el pecado de Caín, porque vamos a ver aquí una similitud, comienza exactamente por esto, por no aceptar el amor que su padre le tiene a su hermano. Y esto yo creo que es importante hacer hincapié aquí porque este no aceptar se va convirtiendo, como en el caso de Caín, en odio, se va convirtiendo en envidia y finalmente se va a convertir en el acto de deshacerse del hermano, que lo vamos a ver ahora. Y yo creo que esto es una enseñanza que nos quiere dar la Biblia, que cuando dejamos los malos pensamientos hacia otras personas formar parte de nosotros, al final eso no tiene límite, sino que se va, que uno no aguanta qué tal, después que el otro le cae mal, después qué tal, y al final acaba todo pues en un odio o en una envidia, y la enseñanza yo creo aquí también es cómo frenar esto y de todas formas siempre confiar en Dios, porque vamos a ver cómo Dios va a sacar una historia preciosa de todo esto. Vamos a leer, si quieres, unas palabras de San Juan Crisóstomo referidas a este texto, que habla de la envidia y lo que ocurre con la envidia. La envidia es un vicio terrible y cuando se apodera del alma no la deja hasta haberla conducido a la monstruosidad más extrema. Corrompe al alma que la engendró y coloca al objeto de la envidia en el lugar contrario al deseado, más noble, más considerado, más conocido. Tal hecho, a su vez, produce en el envidioso nuevas y más insoportables aflicciones. Observa aquí, por ejemplo, cómo este varón admirable, sin saber nada de lo que sucede, habla a sus hermanos como si fueran de hecho hijos de su misma madre, y lo hace con toda confianza, dialogando con ellos con gran sencillez. Aquellos, sin embargo, dominados por el pecado de la envidia, se preparaban para aborrecerlo. Bueno, pues este pobre José, además de que es el predilecto de su padre, que se le ve que es una persona que tiene muchos dones, pues además sabe interpretar también los sueños. Y ya sí que ahí los hermanos ya no lo pueden soportar. Él tiene sueños. Los sueños en la Biblia no tienen que ver con la magia ni con el horóscopo, sino que muchas veces Dios nos habla a través de los sueños, como le habló a José. ¿Te acuerdas de la historia de José cuando le manda huir a Egipto? Pues le habla a través de los sueños.
Bueno, pues A Jacob te refieres. me El refiero... sueño de Jacob. No, me refiero a José, José, el marido de María. Perdón, sí, perdón. el padre de Jesús, que también Sí. le hablará a través de los sueños, y de hecho vamos a ver cómo José también es prefiguración de San José. Pues José, el que estamos viendo hoy, tenía sueños. Y vamos a ver lo que él sueña, porque él tiene dos sueños con respecto a sus hermanos, y ya ahí es cuando los hermanos ya entran en cólera y ya quieren acabar con él. Vamos a leerlos. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, por lo que ellos le tuvieron más odio todavía. Les dijo: escuchad el sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en el campo y mi gavilla se erguía y se mantenía en pie, mientras que vuestras gavillas la rodeaban y se postraban ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a reinar sobre nosotros o nos vas a gobernar tú? Y le tuvieron todavía más odio a causa de sus sueños y de sus palabras. Bueno, este es el primer sueño. De todas formas, si a ti te dijera esto un hermano, José Ignacio, ¿cómo te lo tomarías? Probablemente como los hermanos de José, con una cierta precaución, ¿no? Con una cierta precaución. Pues esto es lo que hicieron. Nada tan humano como la palabra de Dios. El caso es que este es el primer sueño que tiene, en el que ve cómo sus hermanos van a arrodillarse ante él. Y vamos a leer el segundo sueño. Todavía tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: mirad, aún he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le recriminó diciéndole: ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso vamos a ir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos sintieron celos de él, pero su padre meditaba todas estas cosas. Fíjate la actitud tan diferente de los hermanos, que sienten celo como con la de su padre, que, como hará más adelante la Virgen María, meditaba todas estas cosas, porque él ya veía ahí la providencia de Dios, ya veía ahí la mano de Dios. Este mundo de los sueños es una cosa muy curiosa, ¿no? En el fondo, cuando hablamos de los sueños en este entorno, en este marco, estamos hablando de un mundo que se escapa al del diálogo, al de la razón, en definitiva. Sin embargo, las interpretaciones de los sueños que en su día se hicieron, sobre todo por parte de Freud, han quedado completamente superadas. Todos aquellos disparates que contaba este señor sobre el subconsciente. Es un mundo insondable, no podemos sacar conclusiones con la misma razón, ¿no? Y esto evidentemente es como si tuviese un contacto con un mundo que escapa a esa razón, que va más allá. En el que Dios se manifiesta. Parece entenderse eso también, así es. Sí. Bueno, pues los hermanos de José se mueren de envidia, se mueren de celos, y encima yo ya me los estoy imaginando. Pues ahora dice que nos vamos a postrar delante de él, pues ahora tal, pues, o sea, ya empieza a cobrar vida todo ese murmullo. Y lo maravilloso de la historia, bueno, lo triste y lo maravilloso de la historia ahora de José es que esto va a llevar a los hermanos al deseo de muerte, y de hecho no lo van a matar porque Rubén se va a negar al final, pero sí vamos a ver cómo le meten en un pozo ahora y le venden a unos ismaelitas. Y cómo Dios, de este horror, porque, hombre, sinceramente, que tus hermanos te tiren a un pozo vacío, José Ignacio, no sé, o sea, no es muy agradable, y que te vendan por unas cochinas monedas tampoco es muy agradable. Pues cómo Dios de todo esto va a sacar cosas no buenas, sino muy buenas. Y yo creo que esto es con lo que, si nos tenemos que quedar con algo al final de toda esta historia, es esto: que nos pase lo que nos pase, suframos lo que suframos, estemos donde estemos, como cuando nos ponemos en manos de Dios y confiamos en Dios, como Dios de todo saca cosas buenas. Vamos a ver lo que hacen los hermanos. Habían ido sus hermanos a pastorear las ovejas de su padre a Siquem. E Israel dijo a José: anda pues a ver cómo siguen tus hermanos y cómo está el ganado,
y tráeme noticias. Ellos lo vieron a lo lejos, y antes de que se acercara a donde estaban, se confabularon contra él para darle muerte. Se decían unos a otros: «Mira, ahí viene ese soñador. Vamos ahora, matémoslo y arrojémoslo a un pozo. Luego diremos que lo ha devorado una fiera salvaje. Así veremos en qué paran sus sueños». Una Tremendo, joya. ¿No? Una joya. De todas formas, José Ignacio, si nos parásemos a meditar sobre estos textos, veríamos que muchas veces hacemos lo mismo que los hermanos de José. Aunque solo sea con el pensamiento. Aunque solo sea con el pensamiento. Siquén se piensa que es el primer lugar donde se detuvieron Abraham, Sara y Lot en su viaje hacia Canaán. ¿Te acuerdas que estaban en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, subieron a Harán y luego de Harán ya bajaron a la tierra prometida? Pues se piensa que Siquén fue el primer lugar donde pararon. Pero además Siquén es el pozo donde Jesús se encuentra con la samaritana y le pide que le dé agua. Y a mí, cuando cierro los ojos y veo a Jesús hablando con la samaritana, le veo hablando con los hermanos de José, le veo hablando con todos estos patriarcas, le veo hablando con todos los personajes del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se acerca a la samaritana y le dice 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido, que se está refiriendo a todos esos ídolos a los que adoraban el Reino del Norte, que lo veremos más adelante. Yo creo que en ese pozo se está produciendo Jesús está redimiendo no solo a la samaritana, sino todos los personajes que formaron parte de ese pozo en el Antiguo Testamento. Pues aquí tenemos este pozo, fíjate qué antiguo, qué historia tiene, que ya está desde el principio. Dicen que van a ir a su padre y que le van a contar que lo ha devorado una fiera salvaje. Imagínate el pobre Jacob con unos trapos que van a mojar en la sangre de un cabrito, y que va a pensar que su hijo está muerto. En fin, eran una joya. Bueno, vamos a continuar con la historia. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, estos arrancaron a José la túnica que llevaba, una túnica con mangas. Lo agarraron y lo echaron al pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Después se sentaron a comer y alzando la vista vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, cuyos camellos transportaban tragacanto, resina y láudano, y que iba bajando hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos asintieron. Cuando pasaban unos mercaderes medianitas, lo sacaron, subiendo a José del pozo, y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes se llevaron a José a Egipto. Bueno, una historia preciosa. De todas formas, cuando leemos todas estas cosas, yo cada vez entiendo más por qué tuvo que venir Jesucristo al mundo. Porque es que el mal está en todos. El mal está en todos. No nos veamos solo descendientes de José, también también somos descendientes de sus hermanos. Claro. Entonces se ve esto y es cierto que también nos enseña a conocernos nosotros mucho mejor, porque el que dice que qué horror los hermanos de José, yo no haría una cosa así, todavía no se ha paseado suficiente por el Antiguo Testamento. Pues los ismaelitas árabes eran descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, que lo acabamos de ver, a Ismael. En el versículo 28 se llaman madianitas, pero son los mismos. Los hermanos los entregan por 20 siclos de plata. Jesús más adelante sería vendido por 30 siclos de plata. De hecho, lo que valía un esclavo era 30 siclos de plata. Fuerte, ¿eh? Pues por 20 siclos los hermanos lo venden, y
aquí vemos perfectamente la prefiguración de José, la prefiguración de Jesucristo. Jesucristo es perseguido por su propio pueblo, por sus hermanos, y vendido como José por monedas de plata. Pero aquí está la maravilla, que para ambos la humillación fue el comienzo de la glorificación. Jesús triunfa en la cruz y José va a triunfar en los sufrimientos de la esclavitud. Dios empieza a elevar cuando humilla, y cuanto más quiere ensalzar, más deprime. Esto es... No sé si se entiende, yo desde luego lo he entendido hace poco, y es cierto que cuando uno está con personas humildes entiende cómo es más fácil que Dios haga toda su labor a través de ellas. No sé si se entiende bien o no. Perfectamente. Perfectamente, no hay que explicar nada. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo los hermanos van a su padre a contarles que José está muerto. Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica en la sangre. Después mandaron llevar la túnica con mangas a su padre y decirle: «Hemos encontrado esto, comprueba si es la túnica de tu hijo o no». Él la reconoció y exclamó: «Es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo ha devorado. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se puso un saco a la cintura e hizo muchos días de duelo por su hijo. La túnica de mangas largas que llevaba José era una túnica talar, es decir, una túnica larga que va hasta los pies y con mangas largas que solían utilizar los personajes distinguidos. Su padre se la había dado, por eso comprueba que era la túnica de su hijo. Hemos dicho las personas distinguidas, mientras que el resto de las personas llevaba una túnica por la rodilla, que probablemente sería la que utilizaban los hermanos de José. Por eso el padre distingue perfectamente la túnica de su hijo. Y dice la Biblia que se rasgó las vestiduras y se cubrió en saco. Esto eran señales, pues como ahora nos ponen, bueno, ahora yo creo que sí, de duelo, de luto, que se hacían en esos pueblos, como ahora cuando nos vestimos de luto, que yo creo que ya la gente cada vez se pone menos el luto. Bueno, eso por supuesto. Lo que sí era, hay que decirlo, más habitual es que pasara lo que han simulado los hermanos. Es decir, el hombre en aquella época vivía en un ambiente completamente dentro de la naturaleza y las fieras en todo momento estaban devorando a personas. Sí. Y era perfectamente normal que el padre se comiese, entre comillas, esa mentira, porque pasaba habitualmente. Claro. Bueno, pues aquí lleva José es llevado a Egipto. Y nos dice la Biblia que entre tanto quiere decir entre que iban a decirle a su padre que estaba muerto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. O sea que José es llevado a Egipto y es vendido como un esclavo. Y vamos a ver lo que ocurre. Desde el momento en que lo puso al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo, el Señor bendijo la casa del egipcio gracias a José. La bendición del Señor recayó sobre todo lo que aquél tenía en su palacio y en el campo. El egipcio confió todo lo que poseía en manos de José y no se preocupaba de otra cosa que del alimento que tomaba. José era bien parecido y de bella presencia. Pues José ejerce el cargo de administrador o intendente. Y en los monumentos egipcios los administradores están representados con una vara o un mamotreto en la mano y un estilo o pluma de junco en la oreja, que es símbolo de la autoridad. O sea que es vendido como esclavo, pero luego él allí alcanza una situación y además nos cuenta la Biblia que José se convierte en cauce de bendición para su amo egipcio. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José, que esto es también una enseñanza para hoy en día. Cuando el Señor está con nosotros, es decir, cuando nosotros estamos con el Señor, nos convertimos también en cauce de bendición para los demás. Vamos a leer, José Ignacio, si te parece, un comentario aquí de San Juan Crisóstomo, que yo creo que nos va a ayudar mucho a comprender todo esto. Dios, amigo del hombre, deseaba poner a José en completa seguridad,
pero no lo sacó de la esclavitud ni se aprestó a liberarlo. Y es que Dios siempre acostumbra no apartar de los peligros a los hombres buenos ni a librarlos de las pruebas, sino a mostrar su favor tan característico precisamente en las pruebas. De modo que las pruebas mismas se tornan para ellos en motivo de regocijo. Por esto, el bienaventurado David decía: en el agobio me diste anchura. No me has hecho reposar quitándome antes el agobio, viene a decir, ni alojándome de él, sino que me diste seguridad en medio de las tribulaciones. Y esto es, sin duda, lo que también hace en este caso nuestro amoroso Señor. Resumiendo lo que decía Santa Teresa a Jesús cuando va a fundar un convento y se cae el carro con todos los caballos, se caen a un río y le dice: Señor, si te portas así con tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos amigos. Pues eso es resumiendo lo que nos ha contado San Juan Crisóstomo, cómo Dios ya lleva siempre a la prueba a todas aquellas personas a las que ama. Y vamos a ver lo que le ocurre al pobre José. Después de todo esto, la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Él rehuyó y repuso a la mujer de su amo: mira, mi amo no me controla nada de lo que hay en casa y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie más importante que yo en esta casa y no se ha reservado nada excepto tú, porque eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer esa gran maldad, pecando contra Dios? Ella insistía a José todos los días, pero él no accedió a unirse y a darse a ella. Cierto día entró José en la casa a hacer su trabajo y no había allí ninguno de los sirvientes. Ella lo agarró de la ropa diciéndole: duerme conmigo. Pero él, abandonando la ropa en sus manos, huyó y salió afuera. Pobre José, que ha sido vendido por sus hermanos, tirado a un pozo, en fin, llega allí, le venden como esclavo, al final le va bien y ahora tiene a la mujer de Putifar que no le deja en paz. Pues vamos a cortar aquí, José Ignacio, si te parece, y en el siguiente capítulo vamos a contaros qué le ocurre al pobre José, cómo saldrá José de esta historia.